¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos. Es el mejor reconocimiento que podemos tener. Y gracias por los comentarios constructivos. Destructivos, ahí los dejamos de lado. Tratamos de construir un mejor país día a día. Y esa es la idea, pues, porque solo tenemos un país. Y hay que cuidarlo. Además, hay gente que no lo quiere. O lo que quiere es enriquecerse nada más del país. Y ahí se van o mandan las caletas, esconden las caletas por otro lado. Pero bien, esta tarde hemos invitado a un profesional de la ingeniería, ingeniero civil, también ingeniero agrónomo, y fundador de un partido político. Y también tuvo que emigrar. Ya conoceremos algunas razones, aunque ya las ha expuesto él, pero hay otras por ahí que creo que también se pueden revelar este día, del PCH. Y el PCH en estos momentos está en el tapete, porque hay quejas de que don Salvador Narrala salió del PCH, no le avisó a nadie, según las quejas que tenía, pues no las quejas, sino lo que estaba diciendo don Carlos Umaña. No, dice, ni adiós nos dijo el partido. Se fue, dice. Ni se despidió, no tuvo la deferencia de despedirse. Pero nosotros seguimos siendo PCH, dijo don Carlos Umaña. Creo que Ligia Ramos había salido también. Bueno, doña Maribel Espinosa siempre dijo que había sido liberal. Su hija para Figueroa, no, parece que se fue con doña Maribel Espinosa. El caso es que el PCH también se ha venido desmoronando dentro del Congreso Nacional, aunque se mantienen siempre algunos lineamientos de partido que no sabemos bajo la égida de quién va a quedar ese partido. Pero en esta tarde hemos invitado a don Alan Macoto, quien también fundó este partido Nueva Generación. No sabemos si va a seguir con su partido y ahora que ya está libre, no libre, ¿verdad? No, o no de libre, o sí de libre, el PCH, veremos a ver a ver si le cambia el ajedrez político a don Alan. Buenas tardes, don Alan, bienvenido. Gracias por compartir aquí con Analistas de la Noticia. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo al pueblo hondureño que nos escucha y que también nos mira. La situación para mí está muy sencilla, pero platiquemos de lo que ha sucedido en los últimos días para que veamos dónde estamos parados en este momento. Sabemos de un partido liberal buscando candidatos a la carrera bajo un estado de emergencia. Yo esto lo he dicho públicamente, hace más de un año también me buscó esa fracción del Partido Liberal que necesitaban líderes, caras nuevas, imágenes diferentes al resto de lo que estamos acostumbrados a ver. Es importante, Carlos, que el pueblo hondureño sepa que el 72% de la población de Honduras no quiere saber nada de partidos y políticos tradicionales. ¿Cuánto? 72%. Esos son... Pero ese es grave, ¿no? Sí. Para la democracia, para el sistema electoral. Grave para el status quo, para ellos. Pero yo como joven me siento contento porque nuestro pueblo está despertando. Porque nuestro pueblo ve lo que ha sucedido en la región y mira cómo otros países, al elegir gobernantes diferentes, están teniendo resultados diferentes a la política tradicional. Eso me alegra mucho. Nosotros tenemos esa encuestadora, nosotros somos dueños de una empresa dedicada a esto. Entonces, ¿por qué nos vamos a engañar solos, Carlos? No hay por qué. Y también yo saco la información sin ningún problema. Y lo digo públicamente para que el pueblo hondureño lo sepa. Entonces, aún antes de tener estos números que son muy frescos, que son muy recientes, se acerca el Partido Liberal y dice: te queremos de candidato, y candidato a la presidencia. Y yo sonreí y les dije: no, señores, no soy el que ustedes necesitan. Ustedes necesitan uno como ustedes, que le entiende al tema político tradicional, pero nosotros somos de pensamientos diferentes. Se va a ver feo
porque yo siempre señalé irregularidades de cualquiera de estos partidos y ahora venga y ser un oportunista, subirme en esa oportunidad. ¿Y exactamente qué ala qué corriente del Partido Liberal estaba buscándolo? Como... Eso lo desconozco, no, porque no sé interioridades de ellos, ¿verdad? No manejo interioridades de ellos. Pero lo que sí tengo muy claro, Carlos, es que ese partido difícilmente se va a levantar. Gracias a Dios dije que no. Al equipo con el que hemos estado trabajando en temas políticos les hice saber de mi decisión. Les hice saber de la propuesta y también de mi decisión, y eso no se volvió a tocar más. No vemos por dónde, con la política tradicional, sacar adelante el país. También, Carlos, gracias a Dios no sucedió eso, porque ahí hubiésemos estado con una corriente, con un movimiento a lo interno, y ver cómo llega Jorge Cálix, ver cómo llega Salvador Narrala, y saber cuál va a ser el resultado de eso. Entonces, nosotros no hemos dejado de avanzar en formar nuestro partido político, que se llama Partido Nueva Generación. Y desde ya lo quiero aclarar para las personas que nos están viendo, que no se ofendan por leer Nueva Generación pensando que es que estamos excluyendo a los mayores. Para nada. Es una nueva generación de políticos lo que necesita Honduras. Sin importar que usted tenga 60, 70 años, si usted nunca ha participado en política, usted también es responsable de lo que está sucediendo en nuestro país. Porque muchos caemos en la trampa de que la política es mala, que la política es sucia, que no tenemos que entrar en política, porque también andamos atrás solo de dinero, hacer grandes negocios, llenarnos los bolsillos. Sí, eso es la política tradicional. Y nosotros no queremos más de la política tradicional. Nosotros somos empresarios, somos estudiantes, somos personas que no vivimos de la política, que sabemos que tenemos que meternos en ella para rescatar nuestro país. O sea, que se peca por omisión el hecho de no haber participado, digamos, una persona de tantos años ya y no haber participado en política también es responsable de la situación que está pasando el país. Definitivamente, Carlos, porque recuerdo muy bien cuando nos molestamos al ver cómo se robaban los fondos destinados para ver cómo se le hacía frente a la pandemia, y yo no me quedé de brazos cruzados. Nos organizamos 4 o 5 muchachos y nos fuimos a pintar dónde está el dinero, molestos, no buscando chamba con temas políticos, no buscando protagonismo político. Pintamos los puentes. Se mantenía hasta en el anonimato. No, pero también quiero decirle algo. Sí. Amanecieron los puentes pintados, sí, ¿verdad? Pero otros llevaron el crédito. No. Amanecieron los puentes pintados y nosotros ya estábamos organizados y teníamos el deber de seguir esto y de seguir pintando a nivel nacional. Y eso fue lo que se hizo. Y al final, mire, nosotros estábamos ahí, llegaban políticos que ahora usted los ve con grandes puestos, y ellos llegaban solo a tomarse la fotografía. Pero estamos hablando del actual gobierno. Del actual gobierno, claro, sí. Claro. Llegaban a tomarse la fotografía y éramos nosotros, un grupo de muchachos, Miguel Briceño y otros, que andábamos ahí poniendo en riesgo nuestra vida, pero cansados de la situación en la que nos tenía Juan Orlando Hernández. Entonces, si nosotros seguimos con esa mentalidad de que no tenemos que meternos en temas políticos, puede que nosotros no paguemos las consecuencias, pero sí nuestros hijos y nuestros nietos, que no se merecen el país que les estamos heredando, Carlos. Y es por eso de que espero que a los que nos están viendo no se sientan ofendidos por decirles esto, pero es la verdad. Ustedes también son responsables. Porque si ustedes no se involucran en esto, ustedes le están dejando el espacio a los malos para que los malos sigan, para que los malos nos controlen, para que los malos, porque podemos ver, Carlos, desde nuestra última constitución de 1982 para acá, los únicos beneficiados han sido los políticos, han sido los grupos de poder. Sí, las constituciones han sido creadas para que los políticos sean beneficiados, para nadie más. Definitivamente. Entonces, este tipo de situaciones a nosotros nos molestan mucho. Y yo se lo decía fuera de cámaras. Me encantaría tener los mejores gobernantes. Yo no estuviese aquí con usted o estuviésemos viendo otros temas. Entiendo, sí, problemas de país, sino que más bien... Estuviésemos hablando a lo que nos dedicamos, que es producir en el campo, porque soy ingeniero agrónomo, tenemos la producción de yuca más grande del país. De ese tipo de situaciones estuviésemos hablando. Y de cómo promover para que los campesinos que están olvidados se metan a cultivar,
qué sé yo, cultivos no tradicionales, pero no estuviésemos hablando de la política. Y mientras nosotros dejemos de ser solo simples observadores, sino que nos metemos al campo, empezamos a jugar el juego para beneficio del pueblo hondureño. ¿Cuántos jóvenes a diario nos escriben en nuestras redes del partido Nueva Generación diciendo yo quiero formar parte de eso? Con muchos de ellos platico y me dicen que no se miran ellos en ninguno de los otros partidos políticos tradicionales. Entonces tenemos que entender que ese 72% va a seguir en aumento. No creo yo que ese 72% baje. Eso lo veo complicado. Mira lo que pasa en el actual gobierno. Leí algo de este señor Salgado quejándose. Él es el de comunicación, si no me equivoco. Ricardo Salgado. Ricardo Salgado quejándose que hay ministros que ni le responden las llamadas. Yo siempre lo he dicho, el actual gobierno tiene serios problemas de comunicación. ¿Por qué le digo esto? Porque, no solo de comunicación, de ejecución también. Bueno, hablemos de comunicación por el mensaje que él da. Fíjame, yo recorro el país, yo me muevo por el país y nunca habíamos tenido ese desarrollo en infraestructura vial que estamos teniendo en este momento. ¿Y cómo es posible que el pueblo hondureño lo desconozca? Algo tan importante, algo tan elemental, y el pueblo hondureño lo desconoce. El pueblo hondureño se da cuenta cuando viaja. Eso no debería de ser así. Y no todo el mundo viaja. Así es. No tiene todas las facilidades. Así es. O por alguna otra razón, o no tienen familia afuera y no hay necesidad de que viajen. Entonces, serios problemas de comunicación. Ministros a las 10 de la mañana metidos en la red de Twitter o que ahora se llama X, dándose duro. No cabe duda que las comunicaciones son la mayor debilidad de nuestro gobierno. Estamos haciendo esfuerzos para rectificar los errores cometidos y sería formidable que los ministros colaboraran más de algunos. Bastaría que contesten en el teléfono. Imagínense qué cuesta que le contesten en el teléfono a él. No digamos, mire, traer un ministro aquí es bien difícil, fíjese. Complicado. Es complicado. Sí. O sea, entonces, ¿qué dicen? No, el programa está sesgado, el programa esto y lo otro. No, porque no. Déjeme ahí el tuit, porque está bueno, para que sirva también para los ministros. Mire, ministro Salgado, lo mismo ocurre con los programas también. O sea, pareciera que hay líneas de solo ir a determinados programas. Entonces, ¿qué pasa? Uno que anda tratando de buscar un equilibrio y un balance, Claro. trata de traer a estas personas para que le respondan también las necesidades que la gente plantea. Pero nunca hay. Imagínense que no le contestan al ministro. Dice, más, o sea, de algunos bastaría que contesten en el teléfono. Un mundo difícil lleno de zancadillas y todo eso bajo el implacable fuego enemigo que dispone de 1000 veces más recursos que nosotros. Eso sí, mi reconocimiento a quienes se entregan con el alma a la causa revolucionaria. Ya le mete otra narrativa. Hasta ahí estaba bien el mensaje. ¿Por qué? Porque no le contestan los teléfonos. ¿Pero quiénes no le contestan los teléfonos? Los ministros de su propio partido, señor Ricardo Salgado. Ese es el problema. Como dice usted, el problema es de comunicación dentro del gobierno. Pésimo. Pésimo, y eso les va a pasar factura. Le decía de que vemos ministros a las 10 de la mañana metidos en las diferentes redes sociales, alegando entre ellos si son gobierno. Y yo siempre llevo estos ejemplos a la empresa privada, que es de donde yo vengo y donde yo estoy. Chismes, problemas. ¿Qué pasa, fulanito? ¿Qué pasa, menganito? Sentémonos. ¿Qué dijiste? Y se aclara. Y se resuelve. Y se marca una línea que es la que tenemos que seguir todos. Entonces este tipo de situaciones no ayudan a que ese 72% de rechazo de la clase política baje. Esto puede seguir aumentando. ¿Cómo se resuelve esto, Carlos? Tomando buenas decisiones, dirigiendo. A mí no me cabe la menor duda que nuestra presidenta quiere lo mejor para nuestro país. ¿Por qué tendría que dudarlo? En ningún momento lo voy a dudar. Pero me preocupa las personas que la rodean. Usted lo dijo antes, Alan, no solo es comunicación, es ejecución. Mire la fecha del año en la que estamos, a dónde estamos en este momento, y no hemos llegado ni al 50% de la ejecución presupuestaria.
Y muchas veces, por lo menos el año pasado, ellos mismos salían y decían, miren, es que las redes o los tentáculos del expresidente Juan Orlando Hernández están todavía ahí. Pero yo no entiendo por qué no salen y los exponen. Miren, el fulanito es este. Porque esa exposición, que en ningún momento tiene que ser violenta, ayuda. Esa exposición, porque yo me pongo en los zapatos del que está siendo expuesto y que lo saquen exponiéndolo en los medios de comunicación y que digan que este tipo, esta persona que está en tal puesto, está trazando los procesos. Yo le aseguro que solo con que... Pero no se trata de cazabrujismos tampoco. No, claro que no. Tiene que ser sustentado. Definitivamente. Tiene que ser sustentado. Pero yo me pongo en los zapatos de estos y que venga un hijo mío y me diga, papá, te están sacando en los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Ese tipo de presión tiene que dar alguna solución. Mire, al final, o el que está estorbando, pues que lo quiten. Y a mí no me cabe la menor duda que dentro de Libertad y Refundación hay gente buena. Que la metan. Pero nosotros tenemos que involucrarnos en temas políticos, Carlos. No podemos seguir... Yo era de los que decía, es suficiente con generar empleo. Y yo me la creía que era la mamá de Tarzán por decir, yo genero empleo. A mí que no venga ningún político a decirme nada. Pero entendí que si nosotros dentro de la empresa privada podemos cambiarle la vida a nuestro personal. Claro que sí, a ellos, a sus hijos, a sus parejas. Pero si nosotros queremos cambios que trasciendan a toda una población, en este caso nuestra población hondureña, usted tiene que involucrarse en temas políticos. De lo contrario, usted está en esa isla que se llama su empresa, mejorándole el nivel y calidad de vida a esa gente. Pero si usted se involucra en temas políticos, tomando buenas decisiones, con las personas correctas, con los profesionales correctos, usted puede sacar adelante toda una generación y las que vienen, que no se merecen el país que tenemos en este momento, que se los estamos heredando. Pero usted habla, digamos, de la empresa privada. O sea, ¿qué pasa con la inversión externa? ¿Qué pasa con los empresarios que quieren venir a invertir al país? ¿Qué clima se encuentra? ¿Hay un clima favorable? ¿Hay un clima no favorable? ¿Qué es lo que impide, digamos, mientras en El Salvador miramos un embajador norteamericano diciendo vengan a invertir a El Salvador? Aquí lo que hay es un enfrascamiento de discusiones, como dice usted, que son expertos en estar a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, a cualquier hora, atendiendo las redes. Lo más normal, Carlos, de cualquier inversionista extranjero que tiene excedentes de capitales en sus países de donde son originarios, Centroamérica es atractivo. Claro que lo es. Los dos mares, la cercanía con el mercado de México y con el mercado de Estados Unidos. Sí. Pero cualquiera pone a su gente, si él no lo quiere hacer, a que investiguen a qué país les conviene irse. Inmediatamente Honduras está en la cola. No somos esos primeros países atractivos para esto, para que la inversión extranjera directa aumente. No somos un país autosuficiente. Si lo fuésemos, no habría necesidad que viniera esa empresa privada extranjera a invertir en nuestro país. Tenemos que buscar un balance. No podemos dejar que un pequeño grupo de radicales del actual gobierno, porque yo hablo con muchos y no todos son de ese pensamiento, pero hay un pequeño grupito que le anda metiendo a la gente, que le anda metiendo al pueblo hondureño de que la empresa privada es mala. Cuando yo les reclamo, yo les digo, no, ¿cómo es posible? Entonces me dicen, Alan, pero es que mira los que han abusado con el pago de impuestos, que no pagan. Entonces mi respuesta a eso es, salgan atrás de ellos. Salgan atrás de ellos, pero no agarren a todos los empresarios y los meten a todos en un mismo costal. El discurso debería ser diferente. Vamos a apoyar a la empresa privada honesta. Vamos a salir atrás de la empresa privada deshonesta. Por poner un ejemplo, vámonos a temas de seguridad. Seguridad jurídica, Carlos. En lo que va del actual gobierno, más de 400 invasiones a propiedades productivas. Tierras. En tierras. No le estoy diciendo yo que es que era un solar baldío. No, áreas en producción. Y no vemos a nadie, pero a nadie, judicializado por este tema. Es preocupante. O sea, que se están propiciando más bien desde el gobierno mismo. Mire, yo lo veo complicado eso y como se lo dije anteriormente,
estoy seguro que nuestra presidenta en ningún momento va a apoyar esto. Pero no es del gobierno mismo, sino que de algún sector del gobierno, como dice usted, del grupo de radicales. No lo sé, puede ser. Y lo que sucede es ese discurso. Ese discurso de que queremos llegar a ser como Venezuela, que necesitamos ser como Cuba, porque lo hemos visto de cierto sector de los gobernantes de este momento. Eso no abona. Y nuevamente yo estoy seguro que nuestra presidenta no quiere eso para Honduras. Se lo digo. Vámonos a temas, le hablé de tema de seguridad jurídica, vámonos al tema de seguridad en las calles, la seguridad civil. La ciudadana. La ciudadana, ¿qué ha pasado con ese famoso estado de excepción? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuántas personas mueren por el pago de la extorsión? Porque no lo pagaron. ¿Qué ha pasado hasta ahora con el tema de secuestros? Teníamos años de no escuchar los temas de secuestros. Y ya lo leí. En la costa norte tantos, en el centro sur del país tantos. Me preocupa. Y estamos hablando, yo me considero un inversionista nacional. Pues nosotros seguimos creciendo, nosotros seguimos confiando en Honduras. Cuando tenemos amigos que están hablando de ver cómo sacan sus capitales del país. Eso se llama incertidumbre. Y caemos al punto anterior. Eso es por falta de comunicación. Porque nosotros necesitamos comunicación clara de nuestra presidenta que nos haga saber cuál es la situación. ¿Dónde estamos parados con la Sisi? ¿Dónde estamos parados en temas de seguridad? ¿Qué está pasando en educación, salud, generación de empleo? Mire, nuestro pueblo sigue sufriendo hambre. Nuestro pueblo sigue sufriendo por empleo. Y nuevamente nosotros, con nuestra empresa, con la que levantamos esas encuestas, en la lista de prioridades está empleo. O sea, la gente deja abajo salud, deja abajo educación, deja abajo seguridad. O sea, la gente está dispuesta a subirse a un bus, la gente está dispuesta a salir de sus casas sabiendo de que pueda que no regrese, porque lo matan por robar el celular. Entonces, en las prioridades sigue el tema del empleo. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son las políticas claras de nuestro actual gobierno para fomentar el empleo de la empresa privada, honesta? Porque tenemos que entender algo. No es que se sigan abriendo instituciones. Óigame, tenemos más de 110 instituciones. Increíble. ¿Cuántas instituciones tenemos? No hay que generar más instituciones, no hay que crear más instituciones para generar empleo, porque no es así. Más burocracia. No, para nada. Es el gobierno el encargado de dar las herramientas necesarias a la empresa privada para que ésta pueda crecer, fortalecerse, generar riquezas. Y es así como se puede generar más empleo. Y hay que buscar la manera de hacer esto masivo, porque no podemos estar esperando que el empleo va a crecer 1 o 2 puntos porcentuales por año. No, nosotros tenemos que pegarle a 10, 15 anual para que Honduras, en un periodo mediano o corto, podamos sacar a mucha gente de la pobreza, porque en este momento ese número ahí está. Y si se siguen tomando malas decisiones, ese número va a aumentar. Ingeniero Macoto, fíjese que me llama la atención esto de la cantidad de invasiones de tierras. Y la propia presidenta dijo en su momento, un basta ya de las invasiones de tierra. Realmente se siguen dando estas invasiones, se siguen registrando en el país. ¿Qué pasa con el ente contralor? ¿Qué pasa con las demás instituciones del Estado que pueden detener estas invasiones, pero que se meten a lugares donde están plenamente produciendo? O sea, como que ya no les gusta invadir el lugar que está de tierras ociosas, sino que más bien tierras productivas, que solo se trata de ir a sacar la producción para de repente malvenderla o a saber. No entiendo esa parte. No, por lo menos nosotros que estamos en ese sector no hemos visto, sí, por lo menos se detuvieron, no siguieron, porque venían un crecimiento enorme, preocupante. Pero tampoco hemos visto de que se le ha regresado esas tierras invadidas a estas empresas, a los empresarios, agricultores grandes del país.
Son miles de hectáreas las que están invadidas. Nosotros necesitamos un mensaje claro de nuestro gobierno poniendo orden, sacando a esta gente. ¿Será que eso ahuyenta también la inversión extranjera? Completamente, completamente. Y esa es la inseguridad jurídica de lo que se hacía referencia. Así es, a lo que hacíamos referencia. Tengo unos datos, Sí. lo acabo de enviar a su Sí, sí. teléfono para que se lo demos, Vamos a ver si aquí en la computadora lo enviamos a... para que veamos y entendamos cuál es la situación actual de nuestro país, que está sufriendo el pueblo. Yo también quiero dejar algo muy claro. Sí, Nadie dijo que esto iba a ser fácil, porque los que estuvieron antes eran verdaderos delincuentes. El daño que le hicieron a la población de Honduras fue enorme. Pero nuestra presidenta, el reto que tiene no es fácil. Y esto, sabemos de que de un día para otro esto no va a tener solución. Pero sí ella tiene que tomar las mejores decisiones con las personas correctas para que los resultados a corto, mediano y largo plazo sean los que el pueblo necesita. No sé si logró ver Sí. lo que le envié. sí, aquí estamos, pero lo vamos a publicar acá. Producción ya está haciendo los ajustes técnicos para publicar esto. Ahora bien, este empecinamiento que existe sobre esta cárcel del Cisne, ¿qué piensa? Aquí está el dato, ya. Bueno, miremos antes de entrar a ese tema. Solicitantes por nacionalidad 2022, 2023 y 2024 personas. Entonces, Ajá. ¿qué podemos? Vamos a ver qué nos puede explicar del cuadro. Primero es Ok. para que entendamos lo siguiente. Sí, Honduras no tiene un registro confiable de cuántos hondureños dejan el país a diario. sí, No lo tenemos, porque muchos salen de manera irregular. sí. Hubo un tiempo que se estuvo dando en caravanas, pero en caravanas era cuando se ponían de acuerdo varios y se iban para protegerse juntos. Pero a diario. siempre. El goteo que le llaman. Claro, La migración por goteo. a diario cuántas personas salen. Pero ¿qué pasa? Al no tener esa información, sí tenemos información de México, porque en México existen estas organizaciones que le ayudan a todas estas personas sin importar su nacionalidad que van cruzando México. Muchos de ellos se acercan a pedir asilo, otros se acercan a pedir ayuda, víveres, comida para poder seguir. Ellos sí llevan un registro. Y es ahí donde nosotros vemos que en el 2022 Honduras lideraba con 31.440 personas. Vemos 18.000 cubanos, vemos 17.000 haitianos, vemos 14.000 venezolanos. ¿Qué sucedió en el 2023? Honduras es superada por Haití. 44.000 haitianos, hondureños 41.000. Recordemos también lo que ha venido sucediendo en Haití. Sí, ¿Verdad? sí, toda la situación política, ¿no? Lo que iba a mayo, vámonos ahora al año 2024, lo que iba a mayo, Honduras 15.000 personas, superando a Cuba, superando a Haití. Pero El una Salvador. distancia considerable, ¿no? Considerable, y lo más preocupante es que apenas era mayo del 2024. Ya esto puede ser que esté actualizado, porque ellos mes a mes lo van actualizando. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde tenemos que mejorar? Este tipo de situaciones las hemos venido viviendo por años. Si seguimos con la política tradicional, Sí. esto va a seguir. Esto no va a parar, Carlos. El otro año usted me va a tener aquí, vamos a seguir tocando los mismos temas. Y dentro de 3, 4 años vamos a seguir así, si el pueblo hondureño no vota por personas diferentes. Y esta información sale de México. Así es. Sí, voy a conseguirla actualizada hoy mismo se la envío para que usted la tenga. Sí, porque esto no creo que lo tengan registrado aquí en el país. No. No, ¿verdad? No es así. Pero mire qué interesante porque está hablando... imagínense que solo para mayo ya está hablando de 15.399 personas. Solo para mayo. O sea, significa que, o sea, de acuerdo a esa proyección, junio, julio,
En diciembre estamos, digamos, prácticamente traspasando esa barrera de 41,000 que lo hicimos en el 2023. Ay, ¿qué pasó sobre todas aquellas promesas que hicieron de campaña y que también se utilizó de bandera esas caravanas porque salían porque había una persecución política, porque había una cuestión de manejar el Estado no de una manera correcta, que había un narcoestado, que había todo una... Bueno. Sí, bueno, si hablamos había un montón de situaciones. Hablamos de esas promesas, muchas de ellas definitivamente sabemos de que se han logrado cumplir, pero hay una gran cantidad que no. Y es ahí donde caemos al punto anterior de la comunicación. No tenemos una comunicación clara desde el Ejecutivo. Yo no le miro nada de malo que nuestra presidenta una vez a la semana salga y hable con su pueblo y le haga saber cuál es la situación de cada una de estas promesas. No llamémosle incumplidas, pero promesas de que todavía están en deuda con el pueblo. La Sisi, por ejemplo. ¿A dónde estamos parados con eso? Al no tener una buena comunicación, Carlos, se le está dando las armas, las herramientas a la oposición para que la oposición saque provecho de esto, para que la oposición esté haciendo bulla, para que la oposición esté generando también desestabilidad, para que la misma oposición siga destruyendo. Esto puede ser evitado. ¿Y cómo puede ser evitado esto? Una comunicación clara desde el Ejecutivo. Esto urge, Carlos. Esto es una bomba de tiempo. Lo antes posible necesitamos arreglar la casa, poner orden en la casa, para que los resultados sean mejores, porque sabemos nosotros de cómo se recibió el actual gobierno, pero también nosotros sabemos que si se toman malas decisiones, eso va a seguir sumando para que el resultado sea malo. Pero si se toman las mejores decisiones en este momento con las personas correctas, el resultado va a ser mejor en beneficio para el pueblo hondureño. ¿Usted considera que debe de haber cambios en ese gabinete? Definitivamente, definitivamente. Si es que eso, ¿hace cuánto tiempo se estuvo hablando de cambios? Y recordemos también gobernantes anteriores, gobiernos anteriores, un año era suficiente para ver quién estaba dando resultado y quién no. Y no tiene nada de malo sacar a personas que no dieron el ancho. No. Para nada. Son esas decisiones que se tienen que tomar para hacerle frente y poderle responder a un pueblo hondureño que tiene tantas necesidades: empleo, seguridad, salud, educación. Voy a regresar a lo del empleo que usted dice. Y es que a la gente le gusta el circulante, ingeniero. O sea, claro, tener el dinero en la bolsa para poder disponer de él, para poder comprar su medicina, porque también hay falta de medicina. O sea, comprar alimentos, o sea, comprar lo que sea. Lo que le interesa es andar el circulante. Entonces, me imagino que una de las prioridades que establecen ustedes en este tipo de estudios que hacen es el empleo. Porque el empleo lo que le genera es el circulante en su bolsa. Y le genera aquella satisfacción de seguridad, aunque no haya seguridad ciudadana, como usted mismo lo ha señalado. Ahora, ¿qué pasa con esto, con esta situación que se ha venido manejando de esta cárcel del Cisne? Esta es una opinión muy personal mía. Sí. Le digo esto porque he visto un par de estudios. La Universidad Autónoma hace poco también salió con algo. Estamos a más de 200 kilómetros de nuestra costa hasta la isla del Cisne. Inmediatamente, sin necesidad de ser científico, nos damos cuenta del que el costo de transporte de lo que a usted se le ocurra, llámese tortillas, llámese pan, agua. Pues pongámosle que vamos a poner alguna planta desalinizadora ahí en la isla. Entonces no contemos con agua. Pero el resto de insumos, es más, Carlos, para mover ese privado de libertad desde la costa hasta allá, saque los números de esto. Es algo excesivamente costoso. Y no he sacado esos números, pero estoy seguro de que los números no van a dar. Entonces, no entiendo
¿por qué esas malas decisiones? ¿Por qué no agarraron algún lugar en tierra firme que esté deshabitado? ¿Por qué no se fueron a la Mosquitia? ¿Por qué no se fueron a cualquier lugar donde se sabe de que no hay comunidades cerca, si lo que quieren es estar alejados de las comunidades? Porque al final estas comunidades terminan sufriendo cuando se les acerca una cárcel de esas. Veamos cómo se ha quejado Danlí por la cárcel que les pusieron, pero ese no es el punto. No es viable sostener ese proyecto. Pareciera que es un capricho. ¿De quién? No lo sé. Pero será un capricho porque hay algo detrás. No lo sé. No, por eso le digo, usted encapricha por algo, es decir, no porque por el hecho de decir, no, que tengo que hacer esto y ya estuvo. Usted más de alguna justificación tiene, pues decir, no es así nomás, o sea. Y deberíamos de saber qué es lo que pasa, pero sí, no, o sea, pero que no, lo digan, pues. ¿entiende? O sea, Un show mediático. Óigame, o una cortina de humo para estar entreteniendo a la gente también. Pues, también, porque son prácticas normales dentro de la política tradicional. Nosotros no podemos permitir este tipo de situaciones. Y mire la fecha en la que estamos tocando este tema y veamos qué sucedió con ese proyecto de aquí a 10 años. No, estoy seguro de que no, los números no van a dar, porque van a llegar otros gobernantes, porque los que tenemos en este momento, como cualquier otro, no van a ser eternos. Van a tener que salir en algún momento. Y no porque sean buenos o malos, sino porque los ciclos se cierran. Y van a venir otros. Y espero de que esos que lleguen le metan números a las decisiones. Porque nosotros deberíamos de poder sacar los números de todas las decisiones que toma el gobierno para ver de qué manera impactan la economía del pueblo hondureño. Nos vamos a dar cuenta de que más de 110 instituciones gubernamentales son innecesarias, que podríamos trabajar con la mitad de ellas. Y nos vamos a dar cuenta de que el presupuesto nacional, más del 90% se va para pagar deuda. Y no hablo del actual gobierno, hablo de deudas que se vienen arrastrando. sí. Pagar Sueldos y salarios. sueldos y salarios. Y al final tenemos que un 10% para ser invertido en proyectos nuevos. Entonces así difícilmente nuestro pueblo va a poder ver la luz del día. Eso tenemos que tenerlo muy claro y presente, Carlos. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Al retorno me comenta qué está ocurriendo, qué va a ocurrir con el PCH, qué va a ocurrir con Nueva Generación, qué va a ocurrir con la aspiración política de don Alan Macoto, porque si forma un partido, pero luego hay... ¿Qué pasó con don Salvador Narrala? Hay un montón de situaciones puramente políticas también. Al retorno. Bien, esta tarde dialogamos con el ingeniero Alan Macoto, quien preside el partido Nueva Generación. Hay que ver cómo han avanzado. Decía don Julio Navarro que hay dos partidos que están prácticamente ya con todos los requisitos. Vamos a ver si don Alan Macoto ya cumplió con todos los requisitos, qué es lo que le hace falta o no, o va a desistir, va a irse nuevamente al PCH, ya que ya no está don Salvador Narrala. Pero fíjese que con relación, vamos a traer a colación esto antes de entrar a esa parte política. Y es lo que usted decía, las comunicaciones, pero no las comunicaciones, sino que hablaba de enemigos externos y enemigos internos que también hay que visibilizarlos para que la gente diga, mire, el hijo, mira papá, y te están sacando por esto. Pero mire que don Mundo Orellana, también quien ha sido crítico, también señala esto. Esos pésimos ejecutores son los que conspiran contra el gobierno de la refundación. Más de 300 instituciones fueron denunciadas por la Secretaría, creo que es la misma Secretaría esta que hace las evaluaciones sobre las ejecuciones presupuestarias.
el año pasado por no planificar. Solo el 30% de los proyectos a ejecutar están contenidos en la planificación. Las únicas que cumplieron el 100% fueron CEFIN, Banco Central y la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Los ejecutores son un desastre. Oiga bien, lo dice don Edmundo Orellana Mercado. No le dice, o sea, una persona que ha estado en el gobierno, que renunció y que ha estado, pues, y siempre señala cosas que son puntuales. Es lo mismo que venía señalando usted, don. Sí, es que el tema de la ejecución ha sido pobre. El primer año las excusas fueron, es que encontramos demasiados contratos amañados. No sé si usted lo recuerda. Sí. Bueno, sí, eso fue ya el año pasado. ¿Y ahora cuál es la excusa? Entonces, no, es que a lo interno habían personas boicoteando estos procesos. Ok, saquen a esa gente, sáquenla y metan a los correctos. Pero no es posible de que vamos ya en la segunda mitad y ¿qué está sucediendo? No hemos llegado ni al 50% de la ejecución. Y eso se va a seguir repitiendo. Van a tener que salir a las calles y preguntar después dónde está el dinero. ¿Qué ha pasado con todos esos excedentes en ejecución? Tenemos el presupuesto más alto de la historia, pero la ejecución es pobre. Entonces hay una contradicción enorme en esto. Hay que buscar una salida, con buenas decisiones. Todo lo que se ha hecho se puede hacer aún mejor. Pero sí hay que hacer cambios radicales lo antes posible. Me alegra ver también de que don Edmundo Orellana opina. Él formó parte de esto. Entiendo de que renunció, se hizo a un lado. Y al final la crítica tiene que ser siempre constructiva. Cuando nosotros nos quejemos de algo, quejémonos, porque estamos en nuestro derecho. Pero también propongamos de qué manera esto puede cambiar. Parece interesante también la recomendación. Hablemos un poco de lo que le encanta al pueblo hondureño, fíjese, y que nos involucra. Ahí está lo malo. Y en la política. ¿Qué pasa con Nueva Generación? ¿Qué pasa con PCH? Usted fue miembro activo, cofundador de PCH. Aspiró en algún momento también a un cargo de elección popular en PCH. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Nunca había estado involucrado en temas políticos. Siempre rechacé la política. No me interesaba estar en la política. Yo era también de los culpables del resultado que tenemos como país, como gobierno, porque yo estaba siempre lejos. Pero me doy cuenta de que tenemos que estar dentro de la política. Siempre de manera pública. Le agradezco al ingeniero Salvador Nasralla que me dio la oportunidad de participar dentro de el Partido Salvador de Honduras. Corremos ahí por una diputación, descubrimos el fraude de la política tradicional. Nos vamos de frente contra el sistema nos amenaza, que nos callemos, no nos quedamos callados, seguimos hasta el final. Pero lo verdaderamente extraordinario que descubrimos es que a lo interno de nuestro Partido Salvador de Honduras, donde se creía de que existía la anticorrupción, donde se creía de que las prácticas eran diferentes, nos hacen lo mismo de los partidos tradicionales y esas prácticas de meterse zancadillas a lo interno, de quita a este, mete a este, jala a este desde el final y quita a este muchacho que es nuevo, en el caso de Alan, ¿verdad? Y empezamos a descubrir también que a lo interno de nuestro partido se nos hizo un gran fraude. Entonces, gracias a Dios, no se vive de la política, no vivimos nosotros de la política, sin necesidad de mayor análisis, tomo la decisión de dejar el Partido Salvador de Honduras. En aquel entonces, Carlos, me crucificaron en esas redes sociales, ¿verdad? Lo normal. Yo guardé silencio, yo me quedé callado. Llega el momento donde se mira que el ingeniero Salvador Nasralla sale levantándose la mano con el Partido Nacional, diciendo de que Tomás Zambrano es un buen hombre, un buen muchacho, que David Chávez es un muchacho extraordinario, que son grandes personalidades.
Y ese día que se conforma ese BOC, ese día yo me sentí contento. No porque van a rescatar Honduras. No porque los que le hicieron daño a la población hondureña ahora iban a sacar adelante Honduras, no. Sino porque esto ayudó a que se le cayeran las máscaras a muchos. Y recibí muchas llamadas ese día diciéndome: Alan, te pido disculpas porque fui uno de los que te ataqué públicamente, pero tenías la razón, tenías que alejarte del Partido Salvador de Honduras. ¿Qué ha pasado ahora? Vemos el ingeniero Salvador, no entiendo por qué, no sigue trabajando en la construcción de sus bases a lo interno del Partido Salvador de Honduras y se va al Partido Liberal. Y lo vemos pidiendo disculpas por haberle dicho a Yani que era un delincuente, un ex convicto. Y lo vemos, por lo menos, nuevamente, esta es mi opinión muy personal, veo a un ingeniero Salvador Narrala pedirle disculpas a la familia presidencial antes de las elecciones pasadas, se une con ellos en una alianza, vemos el mismo comportamiento dentro del ingeniero Salvador Narrala con el Partido Nacional, les pide disculpas por haber despotricado de ellos, se terminan uniendo. Ahora lo mismo con el Partido Liberal. Me queda más que claro que la decisión que tomé en aquel entonces fue la mejor: haberme alejado del Partido Salvador de Honduras. ¿Qué sucedió la semana pasada? Un muy buen amigo, Isaac Duón, saca en sus redes personales una foto donde estamos él y yo cuando formábamos parte del Partido Salvador de Honduras y dice: regresamos al Partido Salvador de Honduras con el mejor candidato a la presidencia, Alan Macoto. Ya se imaginará todos los medios de comunicación queriéndome entrevistar sobre ese tema. Yo me reí porque yo en ningún momento he hablado con Isaac este tipo de situaciones. Y ya empiezan, todo mundo enciende las alarmas. Hasta sacaron un video mío ahí diciendo de que yo era el gallo tapado de Mel Zelaya porque vamos en una camioneta con él. Y es cierto, ese video existe. Ese video fue cuando se dio la alianza PSH Libre en las elecciones pasadas. Entonces lo quieren meter como un delito. O sea, el que tiene una foto con Mel, es que eso es un delito y va a ser señalado por eso. A mí no me preocupa esto porque yo digo las cosas de frente. Es cierto, ese video existe, pero en ningún momento yo soy gallo tapado del expresidente Manuel Zelaya, por favor. No es así. Eso despertó esa publicación de Isaac en sus redes sociales. ¿Qué ha sucedido de ese momento para acá? Nuestro equipo, lo más normal, analizar la situación del Partido Salvador de Honduras. Nosotros no vamos a dejar el trabajo de inscribir nuestro partido, el Partido Nueva Generación, que vamos en ese camino de inscripción, que los requisitos son enormes, que los requisitos son complicados, más de 35,000 firmas para poder ser presentadas. La cantidad de trabajo es enorme. No vamos a parar. En ningún momento lo vamos a parar. En aquel momento nosotros hasta rechazamos la propuesta del Partido Liberal de buscar la presidencia dentro del partido porque nosotros somos coherentes. Porque nosotros no nos vemos en cualquier partido tradicional. Partido Salvador de Honduras en este momento está sin cabeza. El ingeniero Salvador Narrala de manera pública ya no forma parte del Partido Salvador de Honduras. Lo escuché a usted decir que las declaraciones del diputado doctor Umaña, molesto de que ni se despidió de ellos. Entonces al final creo que tomé la mejor decisión en aquel momento de dejar el Partido Salvador de Honduras. Estoy seguro de esto. Se está analizando la situación a lo interno del Partido Salvador de Honduras. ¿Valdrá la pena o no? Mire, y ese tema es complicado, Carlos, de andar levantando muertos. O sea, porque al final yo miro el Partido Liberal y yo sí lo veo muerto. Pero también podemos citar la Biblia donde dice que los muertos entierren a sus muertos. O sea, al final, Libertad y Refundación a lo interno por lo menos se estaban descuartizando. Se conocen los secretos, los candidatos de Libre, se los van a sacar. Pueblo hondureño, al final nosotros tenemos que sacar el lado positivo a todo esto. Aprovechemos de que entre ellos, dentro de la política tradicional, se dé cuartito. Que dentro de los muertos se dé la guerra. Sí, claro. Porque al final ellos
el pueblo es sabio. O sea, el pueblo no lo engañan como antes. Ya el pueblo está despertando. Claro está que hay un voto duro de cada uno de estos partidos. Muchas veces a mí me dicen, Alan, mira, pero es que vos generalizás. No. Dentro de los partidos políticos hay gente buena. Dentro de todos hay gente buena. Lastimosamente, sus cúpulas han manchado las banderas de esos partidos. Pero nosotros en lo personal, nosotros no le estamos apuntando a ese voto duro para que vote por nosotros. Nosotros queremos de que toda esa juventud, más del 63% de los votantes de las elecciones pasadas eran jóvenes. A ese porcentaje sumémosle 700,000 jóvenes que van a entrar en las próximas elecciones. Es toda esa juventud la que nosotros queremos que voten por personas diferentes para tener la que va a decidir diferentes. realmente. Disculpe. Es la que va a decidir realmente. Claro que sí. El próximo presidente. Claro que sí. El voto duro de ninguno de estos partidos políticos va a decidir. No. Es el voto indeciso, es el voto independiente, es el 72% del número que hemos venido hablando de la población de Honduras la que va a poner a los próximos gobernantes. Y tenemos que tener algo muy claro, que Honduras no ha logrado elegir a sus gobernantes, siempre han sido impuestos por décadas. Porque lo tenemos, porque lo descubrimos, porque vimos los fraudes que se llevan a cabo, porque el actual Congreso, más del 50% de estos llegaron de manera fraudulenta. Y nosotros tenemos las pruebas. A mí no es que alguien me diga, es que se está hablando como un chisme. No, señores, nosotros tenemos las pruebas de esto. Nosotros lo denunciamos. Que en Honduras no pase absolutamente nada, porque en el Ministerio Público en aquel entonces recibieron la denuncia y no hicieron absolutamente nada. ¿Y qué más podemos hacer nosotros? Usted me está diciendo que no regresa al muerto del PCH, entonces. Lo veo muy complicado. ¿Sí? O sea, dicen que también en política nunca se debe decir nunca, ¿verdad? Sí. Yo lo veo complicado, Carlos. Yo prefiero que sigamos trabajando, a no ser que al analizar todas las variables, la más viable sea el Partido Salvador de Honduras. Porque le voy a decir algo, ese partido a mí me cuesta. Y mira lo que me cuesta, dinero. Porque cuando yo llego al Partido Salvador de Honduras, se reunían en Expreso Americano. Ya me metió el gol, fíjese. No le digo. Publicidad. Bueno, sí. Pero ahí se reunían en los cafés. Y yo llegué y bueno, vamos a apoyar este proyecto, agarremos oficinas de un edificio, carros, combustible, computadoras. Me encuentro con grandes personas ahí a lo interno, Ana María Segovia trabajando incansablemente por estos proyectos, el ingeniero Julio Larios trabajando incansablemente por el proyecto, y me encuentro personas verdaderamente maravillosas, Guadalupe Cuello, Pablo Lagos, Isis Romero, el padre Páez, y empezamos a ver esa cantidad de personas buenas dentro del Partido Salvador de Honduras. Esa creación, el haber fundado ese partido, a nosotros nos cuesta. No crea que solo a la imagen del ingeniero Salvador Narrala. No, señores. No. Entonces yo también me siento dueño de eso. Entonces, si se toma la decisión de regresar, estoy regresando también a mis orígenes. Estoy regresando también a la casa que también me costó edificarla. ¿Sí? Y por esto O sea que no hay que descartar entonces la definitivamente, no hay que descartarlo. Para mí, el mejor escenario sería tener el partido Nueva Generación. Pero sabemos que los tiempos no dan. El trabajo es cansado, el trabajo es difícil de poder organizarnos a nivel nacional. Pero igual lo vamos a seguir haciendo, Carlos. Pero vamos a estar en las próximas elecciones. Pero podría ser PCH en Nueva Generación, fíjese. Sí, nos han hablado. Sí. Le digo, esa noticia ha generado un mar de ideas, un mar de opiniones, y al final los estamos escuchando y se va a analizar. Y se va a tomar la mejor decisión, siempre poniendo el proyecto en las manos de Dios, porque nosotros hacemos nuestro trabajo, pero se va a hacer su voluntad. Y actualmente he hablado con gente que cofundó el partido PCH. Y con varios de ellos. Porque prácticamente la cabeza se fue, pues, es decir. Con varios, ¿cierto? Sí, se fue la cabeza y una pequeña cúpula ahí que tomaron malas decisiones. Y con Luis Redondo he hablado. No, ese Luis Redondo. No he hablado con él y también no me interesa hablar con él. ¿PCH, Luis Redondo o es libre? Dice que para mí nunca lo fue. Para mí él nunca lo fue. Ya recuerdo pláticas que teníamos ahí, logré identificar dentro de esas pláticas que él solo necesitaba el vehículo para llegar, y el vehículo en ese momento se llamaba Partido Salvador de Honduras, ¿verdad? Pero luego vemos su comportamiento, las decisiones que tomó,
Al final, él es el responsable de sus acciones. El pueblo también va a ver si fueron las mejores o no. Y espero también de que en las próximas elecciones el pueblo sea sabio para saber por quiénes votar y por quiénes no, don Carlos. Usted me pregunta si he hablado con él. No he hablado con él y no me interesa hablar con él. Si me interesara, pues intentaría hablar con él. Si me responde o no, esa es otra historia. Pero no está claramente, ¿le ha dado seguimiento? ¿O realmente ha dejado de lado el PCH? ¿No le ha dado seguimiento? ¿Qué es lo que se visualiza dentro del PCH? No lo he hecho. No lo ha No hecho. le soy sincero, no lo he hecho. Está más centrado en nueva generación. Así es, definitivamente. Definitivamente. Sí. Hemos estado más centrados en eso. Pero no hay que descartarlo. Se abren oportunidades diferentes. Porque los actores que encabezaban, que lideraban el Partido Salvador de Honduras, ya no están. Hay un descontento enorme. Hablan de que más del 60% del Partido Salvador de Honduras sigue ahí. Hablan de que un porcentaje sí se va atrás del ingeniero Salvador Narrala. Entonces, vamos a ver qué decisiones se toman. Hay poco tiempo. Para cualquiera que se tomen hay poco tiempo. ¿Y qué le queda de tiempo a nueva generación? ¿Hasta dónde ha avanzado? Recolección de firmas, ya vamos en la recta final. La estructuración a nivel nacional también. Vamos en la recta final. Pero sabemos de que el CNE, cuando reciba toda esa información, saben jugar con los tiempos. Saben hacer todo en el último momento. ¿Saben a quién pueden dejar fuera también? El CNE tiene dueños. Entonces sabemos de que esas decisiones se toman ahí a lo interno. Usted habla de 2 partidos políticos que están en la recta final. Pregúntele a esos partidos políticos desde cuándo están queriendo ser inscritos. Hay uno de ellos que tiene más de 10 años queriendo ser inscrito. Están en la recta final. Vamos a ver qué sucede. Hay que esperar. Honduras necesita refrescar la política y es por eso que necesita nuevos líderes políticos, nuevas generaciones. Ese relevo generacional se tiene que dar. Y mire, Carlos, me preocupa al ver que las cúpulas de los partidos políticos no quieren soltarlas, no quieren soltar el poder. Y esos son los dueños también del ¿Del qué? del CNE. O sea. No, claro que sí. No, definitivamente. Eso ya se sabe. Pero mi punto es, yo estaba viendo la vez pasada un programa de televisión, un foro de esos de la mañana, y estoy viéndolo y escucho, bueno, la verdad lo estaba escuchando mientras me estaba listando para irme a trabajar, y escucho de que unos señores, por el tono de la voz, están diciendo que van a rescatar Honduras y que van a rescatar el Partido Liberal. En ese momento llama mi atención, veo la pantalla y veo esta cantidad de señores. Pero señores, le digo que estoy seguro que todos tienen nietos ya, y nietos grandecitos, hablando que van a sacar adelante el país. Es decepcionante, Carlos. ¿Por qué no ver jóvenes ahí? O sea, los famosos dinosaurios, como le llaman. Verdaderamente les queda bien esa descripción. Sí, no. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo de siempre. Y no tenemos que ser científicos para dar. Como está pendiente de la inscripción de su partido también y vamos a dar seguimiento también al ingeniero Alan Macoto sobre nueva generación, a ver cuál es el destino político también, y le agradezco mucho su comparecencia. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Y recordarle al pueblo hondureño de que existen grupos de personas buenas, preocupados por el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, que no se merecen el país que les estamos heredando. Bien, Alan Macoto, fundador de esta corriente y nuevo partido político Nueva Generación. Aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.